El año 2020 marca un antes y un después en la vida de toda la humanidad y del planeta. Ha sido un año en el que hemos sentido de cerca la muerte más que nunca, en el que se han derribado estructuras y hemos tenido que cambiar rotundamente la forma en que estábamos habituados a hacer las cosas. Un año en el que sobre todo hemos tenido que pasar más tiempo con nosotros mismos y eso ha traído múltiples consecuencias. Este no es un video más sobre la pandemia, ya que vamos a hablar sobre el sentido simbólico de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo como sistema planetario. Hola, soy Juliana y esto es Algunas cosas que decir sobre los sueños. Los virus. Los virus son elementos de la naturaleza que cuesta clasificar, ya que no están ni vivos ni muertos. Son antiquísimos y viven en el planeta Tierra desde antes de la bifurcación de la vida en los 3 dominios. Se adaptan, mutan, quedan encapsulados por miles de años hasta que algo los despierta. Soportan en su forma de espora calor y frío extremos. Sin embargo, cuando se encuentran en su forma infecciosa, son vulnerables a productos tan suaves como el jabón. Son microscópicos y hay millones de ellos en el ambiente. Vivimos con ellos y ellos viven en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que estos pequeños habitantes sean los responsables de tanto caos? Tal vez podamos llegar a una respuesta si ampliamos un poco la forma de interpretar lo que nos sucede. Antes del virus. La vida antes del virus, idealizada ahora, no era realmente genial. Y si algo no es genial, hay que cambiarlo. Pero ¿quién se iba a atrever a decirlo o incluso a cambiarlo? Por eso el virus vino a cumplir con ese deseo. El síntoma. El síntoma es una señal que indica que algo está fallando. La pandemia es el síntoma de una enfermedad crónica, silente e insidiosa que acecha a la humanidad y al mundo desde hace siglos. El virus ha puesto en vilo a toda la humanidad al mismo tiempo. Ha hecho falta la aparición de un diminuto agente para que tomemos conciencia de lo cerca que estamos con el resto del mundo. Por ejemplo, hoy China está a un estornudo de distancia. Estamos frente a una proyección globalizada. Hay un virus, del cual conocemos algunas cosas, pero otras quedan a merced de la fantasía. Por ejemplo, la compra compulsiva de papel higiénico al comienzo de la pandemia, las formas irracionales de protegerse de las demás personas, atribuirle a un producto X la protección, incluso la cura de enfermedad, sin ningún sustento científico, etc. El conflicto. El individuo trata de evitar el conflicto en todos los campos, sin advertir que esta actitud impide la toma de conciencia. El virus genera un conflicto. Hay que tomar una posición, decisiones extremas políticas y sociales. Las prioridades cambian. La economía, que era el centro de la vida, cede su puesto a la vida. Y ésta se manifiesta, florece y nos vuelve a recordar que no tenemos el control. Este conflicto que viene a movernos el piso, a derribar estructuras y creencias, tiene un campo de acción, el cuerpo humano. El virus es el culpable. Solemos responsabilizar a otros de nuestros propios actos. Nuestros padres, el gobierno, algún vecino, nuestro jefe, etc. Son los que cargan con la culpa de quienes no quieren hacerse cargo de sus malas decisiones, de sus fechorías e inferioridades, es decir, de su sombra. Ahora el culpable es imperceptible, está por todos lados y puede atacar a cualquiera. Su invisibilidad también nos recuerda que aquello que no vemos también es real y actúa. En un mundo apegado a los 5 sentidos, es un desafío enorme no poder ver ni tocar para creer. Lo invisible es poderoso, nuestra vida está en sus manos. El virus está en el aire y es a través de la respiración que lo adquirimos. La respiración nos obliga a conectarnos con lo ajeno y asimilarlo en nosotros mismos. Recordemos que respiramos el mismo aire que nuestro enemigo. Se libera una batalla en el cuerpo. El agente infeccioso ha ingresado y el sistema de defensa sale a combatirlo. ¿De qué se trata este conflicto que el virus viene a poner de manifiesto? Si entendemos que
cuando el individuo no está dispuesto a tomar conciencia de sus conflictos, asumirlos y buscar solución, ellos pasarán al plano físico y se manifestarán como una inflamación, podemos pensar que hay un conflicto global que no queremos asumir. La polaridad de nuestra mente nos coloca en un conflicto, en el campo de tensión entre dos posibilidades. Constantemente tenemos que decidirnos, renunciar a una posibilidad para realizar la otra. Por lo tanto, siempre nos falta algo, siempre estamos incompletos. El virus nos ha hecho hacer cosas que no queríamos hacer, nos ha venido a completar. Por lo tanto, en las cosas que nos ha hecho hacer a fuerza obligada, debe haber una pista. Quedarnos encerrados en casa sin obligaciones externas, disponer de tiempo libre, pasar tiempo con la gente que convivimos a diario, incertidumbre, vulnerabilidad, prestarle atención a nuestro cuerpo. La enfermedad nos vuelve sinceros con nosotros mismos. Por eso podemos deducir que este virus nos ha venido a mostrar que no estamos atendiendo a esa otra parte, esa parte que queremos evitar corriendo de aquí para allá con obligaciones innecesarias, con excusas para no estar presentes, para no sincerarnos con nuestra propia alma. ¿Qué es lo que estaremos evitando y que esta enfermedad viene a plantearnos? Sentirnos vulnerables ante algo infinitamente inferior o superior, darnos cuenta de la finitud de la vida, sentirnos parte de un todo interrelacionado, darnos cuenta del tiempo y otras formas de utilizarlo, cambiar las prioridades, pasar tiempo en familia, ya sea para darnos cuenta del valor de esa familia o que esa no es la familia que queremos, darnos cuenta que los bienes materiales no nos van a salvar la vida, permitirnos esperar, darnos cuenta que no tenemos vida interior y lo importante que es tenerla. Pero para hacer esto, tenemos que decidirnos conscientemente, sacrificar ciertas cosas para obtener otras. Este es un momento de definir qué queremos y cómo lo queremos lograr, de pulir y limpiar todas esas ideas que no son útiles y que muchas veces replicamos ciegamente por miedo a no encajar en la sociedad. La situación que estamos viviendo como humanidad tiene un trasfondo muy profundo que nos interpela a un cambio de actitud, a tomar un rol más activo sobre nuestra propia vida y mucho más responsable sobre nuestro entorno. Contame en los comentarios cuáles han sido los cambios que han habido en tu vida a raíz de la pandemia y si has tenido algún sueño relacionado con ella. Como hemos visto, los virus no están vivos ni muertos, sin embargo, nos vienen a evidenciar la muerte y a hacernos replantear el valor de la vida. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.